Hola, buenas, queridos padres y madres de la Escuela de Padres y Madres de APADAC. ¿m? Estoy aquí con vosotros para daros una respuesta a todo aquello que nosotros hemos trabajado en nuestro Veo, Pienso y Me Pregunto sobre la emoción de la sorpresa. ¿m? Bueno, pues difícil me lo ponéis, dejadme que os lo diga. ¿Por qué? Porque de esto que parecía una simple tontería, ver un poco nuestra emoción de la sorpresa, analizarla, saber qué cosas os sugiere o no os sugiere, pues chicos, menuda cantidad de trabajo que tenemos que sacar adelante, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues describiros un poco todo el organizador gráfico que tenéis aquí. Vale, acordaros que lo que vosotros me decís o lo que vosotros planteáis siempre es ese veo, frustración, llanto, negación, protestas, saltos, rabia, que son al final y al cabo indicadores de la emoción de la ira, ¿vale? Por otro lado, planteáis que lo que veis siempre que se vaya a trabajar la emoción de la sorpresa es la inseguridad, ansiedad, estrés y miedo. Por tanto, estamos manejando dos emociones importantes a la vez que la sorpresa, que es la emoción de la ira y que es la emoción del miedo, ¿no? Conviene, si es verdad que conviene esto, cortarlo. Si es verdad que conviene, hacer un class. ¿Por qué? Porque una cosa sería miedo, y porque otra cosa va a ser eh, la sorpresa. Porque una cosa sería ira y otra cosa va a ser la sorpresa. Aunque se manifieste exactamente igual, aunque se manifieste exactamente igual. De hecho, si vosotros ponéis cara de sorpresa, ¿qué es lo que hacéis? Abrís los ojos. Esa es la cara de la sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía el lobo a Caperucita, los ojos se abren para ver mejor y la boca se abre para respirar mucho más. Por tanto, sí es verdad que la sorpresa tiene muchísimo que ver con el miedo, ¿vale? De lo que nos contáis del pienso, pensáis sobre las ideas preconcebidas. Pensáis sobre la manera de reaccionar y de cómo reconducir la situación, sobre la gestión del cambio rápido, sobre el que no se puede ver la sorpresa como algo negativo, sobre cómo enseñar a ver la emoción, sobre si defraudo yo a mis hijos o no los defraudo, sobre dar la vuelta a las cosas, sobre dar tiempo de asimilar. Y os preguntabais si lo estaréis haciendo bien, ¿no? Si estáis observando, si es mejor dejarlo solucionar a ellos si no, el cómo, si yo soy como ellos, puedo vivir la sorpresa. Bueno, pues de esto se va a tratar lo que vamos a hacer hoy. Si os parece, vamos a empezar entonces por el veo. Bueno, pues sobre el veo, ¿no? Tal vez a mí una de las cosas que más me interese es ser capaces de distinguir entre la sorpresa, entre el enfado y entre el miedo, ¿no? Como habíamos hablado, ¿m? O como yo os intentaba decir antes, la sorpresa es una pseudoemoción que abre el camino a otras dos sorpresas. Por lo tanto, ahí hay una línea muy difícil en la cual nosotros podemos separar la sorpresa pura de, de ese miedo o de esa ira. Tal vez lo que más me importa dentro de ya no es el enfado, ya no es la frustración, ya no es el llanto, ya no es la negación, ya no es los saltos, cuando como personas te tienes que enfrentar a algo que te sorprende, ¿no? Sino son las acciones preventivas que nosotros en ese caso sí podríamos hacer, ¿no? Y yo sería una pauta que desde aquí sí os recomendaríamos siempre. Si nosotros tenemos que explicarle a nuestro muchachote, si nosotros tenemos que explicarle a nuestra niña algo y sabemos que eso va a ser recibido mal, ojo dónde se lo explicamos, ojo con esas medidas de contención, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Como un preadolescente o como un niño que se va acelerando, un niño con un índice, con un coeficiente de alta capacidad, que está en sexto de educación primaria, que ya está un poco desarrollado
pues como a nivel de un niño de primero, de segundo de la ESO, que ya empieza a tener su bigote, que ya empieza a tener sus gustos por las niñas, a ver, que ya empieza bueno, pues con esos gustos de adolescente, ¿no? ¿Cómo lo pasa? ¿O cómo lo tiene que estar pasando? ¿No? Ahora mismo para poder abandonar, si queréis, ese estado de esa niñez y llegar a un estado de una vida adulta. ¿Cómo lo va abandonando? Pues indudablemente con frustración, lo va abandonando con llanto, lo va abandonando con negación de lo que le está ocurriendo, con saltos, con gritos, con protestas. Y ojo que muchas de estas protestas tienen que ver con el no descubrir qué cosas él puede hacer por sí mismo, qué cosas se puede hacer valioso, y por mucha rabia que al final y al cabo puede incluso llegar a pagar con los demás, ¿no? Bien, imaginaros que esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero ahora vamos a irnos a lo que estamos por debajo de ese viendo. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, por qué esa bien, ¿por qué ocurre toda esta serie de conductas disruptivas? Vale, pues nosotros entendemos que ocurre todo este tipo de conductas disruptivas por la inseguridad que al individuo le supone tener que enfrentarse a una nueva etapa de su vida. Si esa etapa de su vida él ya la tenía, a ver, si esa etapa de su vida él ya la tenía de alguna manera adquirida, de alguna manera su etapa anterior ya la tenía adquirida, ya la tenía consolidada, ya la tenía pues de alguna manera un poquito controlada, lo vamos a sacar de esa niñez y lo vamos a meter entonces en una etapa desconocida, inseguridad. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues desde luego que darle seguridad de que no tiene por qué ocurrir algo malo. Darle seguridad que dejar de jugar a los juegos informáticos o que dejar de jugar con dejar de jugar con los juguetes que hasta entonces le apasionaron y el dedicarse a otras cosas no tiene por qué ser nada negativo, ¿vale? ¿Por qué? Veréis, porque muchas veces en nuestros chicos de altas capacidades y nuestras chicas y nuestros adultos de altas capacidades se da una malísima gestión del miedo. Cuando se da esa malísima gestión del miedo, las personas tienden a estar siempre dentro de la zona de confort. Es decir, de aquello que yo conozco, porque me evita enfrentarme a lo desconocido. Me da seguridad, con lo cual yo no experimento ni vivencio la inseguridad. Pero a la vez hay algo dentro de la cabeza que me hace ser un explorador. A la vez hay algo dentro de la cabeza que me dice, explora, vete, mira, investiga, indaga, busca. Entonces, ¿cómo se puede comer eso? Por un lado, media cabeza me dice, quédate aquí, no te muevas de aquí, que te da miedo lo desconocido. Y por otro lado, media cabeza te dice, pa'lante como los de Alicante. ¿Con qué te quedas? Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde se produce, en muchas de las ocasiones, el descontrol emocional, ¿no? Os lo voy a explicar en la siguiente gráfica. Y esta gráfica lo que sí vamos a hacer es a unirla con todo lo que vosotros nos planteáis en cuanto a lo que pueda ser el pienso, ¿no? En esta gráfica vemos que hay una zona de control directo, ¿vale? Claro que sí, que hay esta zona de control directo. Es la zona donde vosotros me decíais que les cuesta mucho trabajo a los chicos y a las chicas salir de esa idea preconcebida, ¿no? Donde sí me decíais que existe un problema en la gestión del cambio rápido, ¿no? Bien, esta zona de control directa es aquella en la cual, bueno, yo sé todo lo que va a ocurrir, ¿no? Esto exactamente ocurre cuando tú a los niños les cambias algo de lugar, cuando tú con los niños tienes planificado algo y ese algo que tú tienes planificado de repente pues varía o de repente por determinadas razones tienes que hacer un cambio sobre planes a corto plazo, ¿no?
tiene mucho que ver también con las expectativas que genero de mí mismo, ¿no? Si las expectativas que genero de mí mismo son de éxito, son de apatía, son hacia una materia, son de abulia, de hastío, de aburrimiento hacia una materia, pues indudablemente yo lo que ya estoy es en esa zona de control, ya lo que hago es adaptarme ahí a esa zona de control y yo ya no salgo. No me voy ni a mover de ahí, ¿no? Después, como antes os decía, lo de Palante como los de Alicante, indudablemente, a ver, tiene que ver con esa zona de influencia, ¿no? A veces salgo, a veces entro, a veces me acerco un poquitín, pero eso es algo que yo conozco, es algo que yo conozco un poco, ¿no? Mi zona de influencia, cuanto más yo vaya entrando en ella, más la voy controlando. Con lo cual, lo ideal es que esa zona de influencia sea una zona que vosotros como padres les propongáis, a ampliar, ¿no? Es esa necesidad de poder controlar una zona determinada puede venir por ampliar esa zona de influencia, ¿no? Y después ya por último, lo que sería esa zona de no control, lo que sería esa zona, a ver, esa zona desconocida. Cuando ya llegamos a esa zona desconocida, ya es cuando yo lo que estoy haciendo ahí es generando el miedo. Podríamos decir que la sorpresa es esa emoción inicial a tener que ir al cambio y podríamos también ampliar a esa entrada en esa zona de no control, en esa zona desconocida, ¿vale? Completamente, a esa zona oscura, ¿vale? A decir ya, ahí surge la emoción del miedo. Y sabéis un poco lo que nos suele ocurrir con el tema ya de la emoción del miedo. Ya no hablamos de miedos físicos, ya no hablamos de miedos evolutivos, la oscuridad, los monstruos, el quedarse solo, el no ver a papá, el no ver a mamá, sino que ya hablamos un poco más en profundidad de esa emoción de esa emoción del miedo, ¿no? Vale, por tanto, aquí es donde radica para nosotros el problema, esa unión también en cuanto a lo que podría ser la emoción de la sorpresa y la emoción del miedo. Bueno, pues si os parece, vamos ya a lo último. La última parte de esta dinámica es el me pregunto, ¿no? Bien, ¿qué me pregunto o qué os preguntáis vosotros como padres cuando me planteáis o nos planteáis aquí al centro Ayalga, pues el tema del trabajo de la sorpresa? Bueno, ¿cómo gestionar la sorpresa? Vale, es lo primero. ¿Cómo gestionar la sorpresa? Veréis, nuestra postura siempre es discernir quién es el adulto y quién es el niño. Si yo ya sé lo que va a ocurrir, yo no puedo anticiparme a ese lo que va a ocurrir. En muchas ocasiones lo que nos encontramos es que aún sabiendo lo que va a ocurrir, esperamos que ocurran cosas diferentes. Y los defraudados los defraudados somos nosotros como padres. Vale, la sorpresa, indudablemente, como cualquier emoción, sobreviene en cualquier tipo de situación. Pero tal vez cuando yo tenga que dar esa sorpresa, cuando yo tenga que avisar de determinadas cosas, ¿vale? Al niño, hacerlo en una situación controlada. Hacerlo sabiendo la reacción que el niño va a tener, porque yo ya tengo exploradas cuáles son las reacciones de mi hijo, ya tengo exploradas cuáles son las reacciones de mi hija, ¿vale? Dándole un tiempo para canalizar esa tensión emocional, esa fuerza física viva que ocurre cuando tengo una sorpresa. No se puede reprimir, no se puede poner puertas al mar, ni se puede tapar con un corcho un volcán y esperar que no explote. ¿Vale? Si nosotros reprimimos, si nosotros lo que hacemos es meter la respuesta hacia adentro, ¿qué es lo que estamos fomentando? Pues lo que muchas veces el sistema educativo fomenta, que es el aumento del grado de introversión y la huida hacia el interior de la propia persona, ¿no? Por tanto, permitir que salga esa tensión no es malo, indudablemente. Lo menos
Bueno, depende del sitio donde vaya a salir esa tensión, ¿no? Me pregunto, ¿se puede enseñar a ver la emoción? Pues también se puede enseñar a ver la emoción, porque eso que te está pasando es lo que es la sorpresa, ¿vale? Y ahí tengo yo, como padre o como madre, como adulto, que poner nombre. Porque en muchas ocasiones, ¿quién nos enseña lo que es el miedo? ¿Quién nos enseña lo que es la ira? Sé que una población como general, como es a la que me estoy refiriendo ahora mismo, de unos padres y unas madres con una casuística de alta capacidad, sabéis mucho más y tenéis mucho más conocimiento de determinadas cuestiones que muchos profesionales de la educación o del campo de la pedagogía o del campo de la psicología clínica sobre lo que es la alta capacidad, cogéis vuestros emocionarios, cogéis vuestros libros de emociones, trabajáis, acudís a charlas, veis vídeos como estáis viendo ahora mismo, A ver, claro que sí, ¿vale? Pero es siempre enseñar esta emoción, ¿vale? Muy importante. Siguiente pregunta que me hacéis. ¿Los defraudo? ¿Con qué? Contarme, ¿creéis que los niños no saben cuáles son sus características? ¿Creéis que los niños no se ven diferentes en ocasiones como nos vemos todos, diferentes a las personas que tenemos enfrente? ¿Por qué los voy a defraudar? No los defraudo, sino que vivenciar la sorpresa significa que yo te estoy educando en que controles la sorpresa. Recordar siempre que las emociones son lo que son, simple y llanamente un mecanismo de supervivencia. El cerebro emocional es el cerebro secundario, funciona al 100% cuando el cerebro racional no lo controla y solamente estuvo creado, porque es nuestro cerebro primitivo, estuvo creado con una única función, la de hacernos sobrevivir. Están improntadas en el cerebro, están improntadas en las amígdalas cerebrales, y nos ayudan de alguna manera en nuestra supervivencia. Cuando las negamos, estamos haciendo un mal indiscutible a lo largo o a la larga para la vida del individuo. ¿Vale? Bien, culpables, por tanto, no señor, no señor. Si los niños no aprenden a frustrarse, no aprenden a controlar el miedo, no aprenden a ser tolerantes, no aprenden a controlar esa sorpresa, ¿hacia dónde vamos? Entonces, ¿vale? Si un niño no controla el que tú le puedas decir que no en un momento determinado, cuando sea así de grande, altísimo, ¿cómo le vas a decir que no le compras una moto? ¿Vale? Esto es muy importante, ¿no? Exageran las reacciones. Veréis, puede haber una parte que sí sea de exageración de reacciones. Vale, que exageren. ¿Quién es el que tiene que vivirla? ¿Quién es el que tiene que verla? ¿Quién es el que tiene que modificar su conducta en función de lo que ve? Vosotros, nosotros, los padres, los terapeutas. Si exagera y no tiene ningún tipo de repercusión, automáticamente la exageración habrá desaparecido. Si exagera y tiene repercusión, entonces la exageración automáticamente se volverá a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Bien, me preguntáis cómo sobrevivir. Simplemente acordaros siempre, haciendo una guerra de trincheras poquito a poco y no una guerra relámpago. Yo no puedo llegar, cias, ahí con el machete y decir, ala, por aquí pasamos. No se trata de eso. Las cosas tienen que ser poco a poco, sin expectativa de que se produzcan cambios inmediatos y con una expectativa que se producen cambios a la larga. Vale, ¿por qué digo que se producen cambios a la larga? Porque de repente tengo una madre querida para mí que dice, ¿y si tú eres así y no vivencias la sorpresa? Decía ella, Pepe, si tú eres así y lo que ocurre es que te pones tú loco con la sorpresa, ¿cómo ayudar? Vale, ¿tú eres así? ¿Sobreviviste, reina? Sí. Entonces, vale, tú puedes utilizar la sorpresa, que es que acaso solamente la tenemos que trabajar en los niños pequeños, solamente la tenemos que trabajar en nuestros preadolescentes o los adolescentes. No, la sorpresa la tenemos que trabajar todos, porque recordar que hay una cosita muy importante, y es que las emociones se trabajan durante toda la vida. ¿No? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Ya. Voy a sacar a Lola de aquí detrás de la pared amarilla, que nos saque la bola y vamos a preguntar ¿y qué va a pasar el día de mañana? No, claro que no.
Veréis, el día de mañana, como todo, a medida que yo voy trabajando esas emociones, yo las voy curtiendo y yo sé cómo manejarlas, ¿vale? El día de mañana, el niño o la niña seguirá siendo exactamente igual de sensible. Sufrirá, claro que sufrirá, mucho, muchísimo, pero eso a mí me va a preocupar como padre y yo lo voy a apuntar con un circulito rojo, pero también va a ser feliz y también va a ser feliz, felicísimo. Claro que sí, el más feliz del mundo. Lo que pasa es que estamos muchas veces acostumbrados a ver lo negativo, a ver el sufrimiento y a centrarnos muy poco en las partes de felicidad de nuestros niños. ¿Vale? Por tanto, ¿vale? Como forma ya para despedirnos de vosotros, recordar siempre, ¿vale? Que se puede sobrevivir, sí, que hay que tener calma, sí, que es un caminito tiqui, 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 muy largo, sí, que el caminito no se puede hacer solo, también, porque si lo haces solo, en ocasiones te va a desgastar, ¿vale? Bien, pues intentando haber sido de ayuda vuestro, aquí os dejamos este vídeo. Aprovechamos también que estamos en el momento de Navidades para desearos una feliz Navidad y un próspero año que viene y hasta luego, chicos.